Ahora hago un vídeo o algo, pero ven un segundo que te enseño una cosa. Estoy aquí en YouTube viendo un gameplay del Art of Fighting de Neo Geo y veo que solo tiene sombra un personaje y de vez en cuando cambia y la tiene el otro. Ahí la tiene King, ahí Robert. King, Robert, King, Robert, así todo el rato. Pero lo más curioso es que esto pasa si veo el vídeo a 360p, pero si subo a 720, ahora tienen sombra los dos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué me desaparecen las sombras? Y esto de que me desaparezcan las sombras no es solo del Art of Fighting, me pasa también en los King of Fighters, Samurai Shodown 4 y 5, Kizuna Encounter, The Last Blade, Real Bout Fatal Fury o Garou Mark of the Wolves. Vale, vamos a verlo frame a frame. Lo que pasa es que estos juegos hacen la sombra de un personaje en un frame y la sombra del otro personaje en el frame siguiente. Las van alternando. Esto a 60 frames por segundo no se nota tanto, sobre todo en los monitores de tubo que tenían estos recreativos. Yo pensaba que esto lo hacían para ahorrar unos sprites. Si van alternando esas sombras entre personajes, nunca hay dos sombras a la vez y reduces el número de sprites por línea. Me imaginaba que si tenían problemas con el número de sprites, preferían asegurarse que lo que parpadeaba fuera la sombra y nunca el personaje jugable, para que no moleste. Aunque es extraño que esto pase en Neo Geo, que tiene un número bastante bestia de sprites que puede dibujar. Pero entonces me encontré el caso de Fatal Fury 2. Si lo veo en YouTube, los dos personajes tienen sombra, un rato sí y otro rato no, pero no va cambiando de uno a otro. Cuando hay sombra la tienen los dos a la vez. Si lo analizo frame a frame también, veo que es una sombra con parpadeo. Un frame hay sombra, otro frame no. Un frame sí, otro frame no. Y después vi que en el primer Samurai Shodown pasa lo mismo. Esto hace que la teoría de ahorrar sprites no tenga sentido, porque no puedes ahorrar sprites en un frame para gastarlos en el siguiente. El conteo de sprites en pantalla es en cada frame y el conteo de sprites por líneas en cada línea de cada frame, y las sombras siempre están en las mismas líneas, coinciden seguro. Venga, desvelamos el asesino. Esto lo hacen para simular transparencia. Si ponen el fondo completo sin sombra en un frame y con sombra en el frame siguiente, como el parpadeo es muy rápido, lo que vamos a ver es el fondo pero más oscuro. Así no se ve una sombra negra absoluta. La mayor parte de casos de sombras parpadeantes los he visto en Neo Geo, porque esta consola no puede hacer transparencias y se ve que no les gustaban las sombras negras. Pero parpadeos del tipo un frame sí, un frame no, se usa muchísimo en videojuegos. Por ejemplo, en Zelda, para indicar que te han herido y eres invencible unos segundos, lo cual en YouTube se puede ver como desaparecer del todo durante un rato. Que por cierto, he mirado muchos juegos de lucha estos días para ver cómo hacían las sombras, y en otros las ponían negras y no les importaban, pero me ha hecho mucha gracia que el Street Fighter 2 tiene estas sombras en una forma que me parece un corazón boca abajo, y ahora no puedo dejar de verlo, dos corazones pegándose en la calle. Pero ¿por qué se ve mal esto en YouTube? ¿Por qué solo en una resolución baja? Pues no tiene que ver con la resolución. Lo que pasa es que YouTube solo tiene vídeos a 60 frames por segundo a partir de 720 de resolución. Si ves un vídeo a 360p o 480p, siempre va a 30 frames por segundo, aunque el vídeo subido sea de 60 frames. Si el vídeo original está a 60 frames por segundo, al pasarlo a 30 frames por segundo, YouTube elegirá uno de cada dos frames. Básicamente, un frame sí, otro no, un frame sí, otro no. Y cada frame ahora durará el doble de tiempo y ya está. Entonces, si empieza en un frame que hay sombra, habrá sombra en el resultado siempre, porque los frames será con sombra, sí, sin sombra, a la basura, con sombra, sí, sin sombra, a la basura. Pero si empieza sin sombra, escogerá todos los frames sin sombra, tipo sin sombra, sí, con sombra, a la basura, sin sombra, sí, con sombra, a la basura. ¿Y por qué cada cierto tiempo cambia de tener sombras a no tenerlas? Pues porque el frame rate no siempre es perfecto y a veces los juegos pierden un frame por el camino, y eso ya descoloca lo que se escoge para 30 frames por segundo. Justo mientras escribía este guión estaba viendo memes del tema de la luna de DuckTales, y uno de ellos es este helicóptero que parece que vuela sin mover las aspas. Y digo bien, parece, no es IA ni efectos especiales, solo necesitas un helicóptero y una cámara. La clave está en sincronizar el vídeo para que tome un frame justo cuando el helicóptero tiene las palas en la misma posición. Es lo mismo que pillar siempre la sombra escondida, pero en lugar de ser uno de cada dos frames, es pillar los milisegundos exactos de cada vuelta de las aspas donde una aspa mira en la misma dirección. Este problema con las sombras no existiría si pudiéramos poner transparencias. Por ejemplo, Street Fighter 3 ya parece tener sombras blandas sólidas, así que por lógica fui a buscar este parpadeo en la versión de Art of Fighting de Mega Drive para compararlo con la de Super Nintendo, y me he encontrado el mundo al revés. En Super Nintendo, que puede hacer transparencias, se debieron hacer un lío con las prioridades, no les saldría, y han dejado una chapuza de hacer sombras negras que parpadean pero por líneas, para que no coincidan en la misma línea las sombras de los dos luchadores. Es la misma técnica que expliqué en los vídeos de historia por la que Atari demandó a
Activision en los tiempos del Atari 2600. Y sin embargo, el Art of Fighting de Mega Drive parece tener sombras suaves, sin parpadeo, parecen transparencias. No me lo creía cuando lo vi y me ha sorprendido aprender cómo se hacen. Realmente no es transparencia, ya lo explicaré en otro vídeo. Y lo mismo se ha llamado la atención que esté mencionando tanto Neo Geo últimamente. Me despido y os dejo un teaser del siguiente vídeo. Nos vemos en Mind the Game. ¡Hasta pronto! Get ready. Get ready. Es un conjunto de técnicas 2D que dan la impresión de 3D. Los objetos en pantalla son todos sprites 2D con escalado en tiempo real. Así que para el juicio Atari trató esta técnica prácticamente de alto secreto industrial, de información tecnológica propietaria de Atari y robada por Activision. En Activision alucinaron con esta